Pues como ya sabéis muchos de vosotros, vamos a grabar un episodio de un programa que yo dirijo los sábados por la noche, que se llama Madrid Misterioso y que se emite en Onda Madrid y que estáis todos invitados a escucharlo. El año pasado ya hicimos un episodio aquí en Casa de México y fue muy bonito. Así que voy a arrancar ya en modo locutor y ya me seguís el rollo vosotros, ¿vale? Pues vamos allá. Muy buenas a todos, amigos, amigas. Muy bienvenidos a un programa muy especial que hoy estamos grabando desde la Fundación Casa de México, donde decenas de miles de personas acuden cada año a ver el altar de muertos en estos días, que son los días de difuntos y que son tan especiales para que estén presentes aquellas personas que ya no están físicamente con nosotros. Hemos aprendido mucho sobre ese lado luminoso del más allá gracias a ese Día de Muertos y al altar que representa aquellas ofrendas que se les hacen a los difuntos. Y este año contamos con sorpresas, contamos con invitados de lujo y vamos a desentrañar un poquito los secretos de un altar. ¿Qué tiene que tener un altar? Pero luego, claro, cómo se reinventa la Fundación Casa de México cada año, aportando elementos vanguardistas, otros enfoques, como es este año que está inspirado el altar en el cabaret. Preciosísimo. Los que estáis con nosotros ahora mismo ya habéis visto en una visita guiada maravillosa cómo es y qué claves tiene el altar de 2025. Pero para los que nos escuchan en la radio, incluso gente que nos escucha desde México, pues les vamos a contar. Les vamos a contar qué pueden ver y hasta cuándo, que es muy importante. Sí, pasa por aquí. Aquí te pones, pues estupendo. No, bueno, sí, una a cada lado. Pues déjame este micrófono. Perfecto. Pues ahora, ¿qué os parece? Si damos un fuerte aplauso y arrancamos. Vamos allá, venga. Pues en esta primera mitad del programa queremos hablar, como decíamos, de los elementos que se pueden encontrar en un altar de muertos mexicano, genérico, pero también en concreto de los elementos que tiene el de este año, que es muy especial y muy diferente. Para ello pues, nos acompaña Vania Rojas, directora del área de vinculación de Fundación Casa de México. Muy buenas, Vania. Muchísimas gracias por estar en Casa de México. Bienvenidos todos. Gracias por acogernos, siempre con los brazos abiertos y siempre, poniéndonos todas las facilidades del mundo. Yo agradezco a Citlali Pérez, a Rubén Pizá, a Borja González y a todos, que a lo mejor no me acuerdo de sus nombres, a todos los que han participado para que esto sea posible. Que os aseguro que la Fundación Casa de México estos días no para y tiene un montón de actividades de cine, de exposiciones, visitas guiadas. Todo el año está muy activa, pero es que los días de muertos, que no, a lo mejor hay que hablar en plural, los días de muertos son muy especiales. Y también tenemos a Susana Pliego, directora de Cultura de la Fundación Casa de México en España. Muy buena, Susana. Buenas tardes, gracias por la invitación. ¿Escucháis bien todo? ¿Sí? Bueno, veo que se incorporan nuevos amigos por aquí. Gracias a todos por venir. Vamos a arrancar. Vania, ¿qué nos puedes contar del altar de este año que es tan especial? Pues es nuestro altar número 8. Nosotros recientemente, el 2 de octubre, celebramos nuestro 7º aniversario, pero es el altar número 8. Y año con año, Fundación Casa de México pues quiere cumplir nuevas metas, quiere darle a todos nuestros visitantes una nueva perspectiva de lo que es montar un altar de Día de Muertos, y este año no podía quedarse atrás. Entonces, de la mano del arquitecto y diseñador Guillermo González, se creó este altar titulado Cabaret El Recuerdo. Qué bonito. Es un altar muy distinto, es un altar que hace un homenaje a aquella vida de los años 40 y los años 50 en la Ciudad de México, una ciudad que se cubrían las noches de luces, en el cual
Unas mujeres muy liberadas para su época también disfrutaban de la música, del canto, del baile, y todo eso llevó también a un imaginario que lo podemos ver años después en la pantalla grande, en el cine de la época de oro de México, y que trascendió fronteras, y que todas esas mujeres ataviadas con vestidos brillantes, con plumas, muy inspiradas en los años del cabaret francés y alemán, pues se dan cita en esta imagen que vemos en las escaleras de la entrada de Casa de México. Pero sin olvidar que también existe el altar tradicional, un altar que está ubicado en la segunda planta, en el cual están todos esos elementos que requiere para montar un altar de casa, pero obviamente al estilo Casa de México, de una magnitud impresionante. También en el recorrido de todos nuestros pasillos se encontrarán piezas de arte popular de diferentes regiones del país, sobre todo de Michoacán, que es una comunidad que está en el centro del país, el cual se caracteriza por generar piezas de barro, de arcilla, y con un imaginario, con una iconografía de catrinas, ¿no? Sí. Van a encontrar también un precioso tzompantli, el tzompantli, y ahora cuando pasemos también a toda la exposición de arte prehispánico, hay una conexión muy importante ahí, porque el tzompantli es una tradición de guerra que se llevaba a cabo en la época prehispánica, en la cual era una especie de trofeo también, de un altar en el cual se llenaban de cráneos formados a lo alto y a lo ancho como un estandarte de guerra. Estos obviamente son de barro negro, una tradición del estado de Oaxaca, una pieza artesanal increíble, sí, que van a poder visitar también en la segunda planta. Preciosa, ¿eh? Esas calaveras negras que se pueden ver en una pared completa. Y bueno, yo también quisiera, bueno, por supuesto, reconocer a Guillermo González por su trabajo, muy esmerado. Esas bailarinas y esos galanes de cabaret esqueléticos que nos encantan. Y un poco fíjate que es un altar de muertos, pero es una oda a la vida, ¿no? A vivir a tope. Es correcto. Nosotros celebramos el altar de Día de Muertos. En algunas ocasiones nos han preguntado si Casa de México celebra la muerte, pero en realidad celebramos la vida, celebramos el recuerdo y celebramos a todos nuestros seres queridos, recordando lo importante que han sido en nuestra vida. Nosotros, justamente, este es un altar que honra la memoria, pero también para nosotros es muy importante hablar de la ofrenda. La ofrenda, como su nombre lo indica, es ofrecer, es dar. Y lo que hace es montarse esta estructura en forma de escalera, en forma de pirámide, en la cual pues nosotros vamos a poner los detalles que nos van a recordar a nuestros seres queridos en vida. Una foto, que es uno de los elementos más importantes para identificar a quién le estamos dedicando este altar, pero también habrá pan de muerto, también habrá la típica flor de cempasúchil, que tendrá un olor muy particular. Desafortunadamente aquí no se pueden poner flores naturales porque no estamos en la temporada. En España sí hay siembra de flor de cempasúchil, pero no es justamente esta temporada en México, y yo les recomiendo muchísimo que puedan ver imágenes de lo que hoy está sucediendo por todo el país. Son imágenes extraordinarias, pintadas de amarillo, con ese color tan particular del cempasúchil entre amarillo y naranja, que tiene un olor muy particular, y que nuestra creencia es que este olor llama o hace un camino para llegar hasta esta ofrenda, ¿no? Pero está la cruz de sal, están las velas que iluminarán también el camino, está el papel picado con sus múltiples colores, y que a través de esos pequeños agujeritos es por donde el viento y las almas de nuestros seres queridos estarán atravesando hasta llegar al altar. Entonces los invitamos a que todos estos elementos los puedan hacer parte también de su recuerdo.
Hay mucha gente que después de escuchar estos programas que hemos hecho y después de visitar la Fundación Casa de México, se han animado a hacer su propio altar a su manera, con los símbolos que consideran, aunque hay unos que parecen que son como más extendidos, luego también la cosa va por regiones a veces, pero bueno, ese homenaje a los difuntos, y hemos visto en uno de los altares no solo fotos de personas, también de perrito, por ejemplo, de un perro o de una mascota. Pues todo se vale en los altares porque, como hemos dicho, nosotros lo que hacemos con este símbolo del altar es celebrar la vida y recordar a los que ya no están con nosotros. También a todos los radioescuchas que estarán atentos a este programa, los invitamos no solo a que vengan, sino que también dejen una nota, un recuerdo. También en nuestra segunda planta, al término de toda esta explicación y de todos estos recorridos que damos gracias a nuestro equipo de mediación, pues dejar un recuerdo que al final de toda la temporada de altar de Día de Muertos que celebramos en Casa de México, se hace un ritual en el cual se juntan todos estos mensajes, se prende fuego para que con ese humo logre elevarse hasta el cielo esos pensamientos. Entonces también es un símbolo muy importante en el cual se vuelve colaborativo de todos los que han visitado este altar. Oye, Susana, ¿qué te parece a ti que has visto algunos altares, el de este año con ese toque cabaretero? Bueno, hablando con Guillermo, el creador del concepto, me parece increíble lo que él dice, que la vida hay que disfrutarla, que se va rápido, que hay que bailar, que hay que vivirla gozando, y que él se imagina una vida después de la vida en donde sigas así, en donde sigas disfrutando, bailando, con la gente que te cae bien, con los que te diviertes y disfrutando. Entonces me parece como que es un concepto original, en realidad no es un altar como tal, sino es como una escenografía del futuro de todos. Y las esferas de cristal también, que son muy interesantes, que son de distintos colores representando nuestro mundo, el cielo y el infierno, ¿no? Bueno, son como portales. Muchos artistas en México han usado estas esferas de espejo para reflejar lo que sucede. Entonces, de hecho, tenemos en Casa de México una exposición acá en la sala de proyectos de un artista que se llama Pedro Lash, en donde hay un espejo de obsidiana detrás de unas piezas prehispánicas con una imagen de alguna obra de arte que se refleja. Entonces, es importante regresar como a los conceptos prehispánicos de la vida y la muerte, porque siempre hay un portal, un regreso. Para la cosmogonía mesoamericana hubo 4 creaciones anteriores a la actual, y entonces la historia no es una historia lineal, sino es una historia cíclica que se repetía en ciclos de 52 años y que estaban, por un lado, Tezcatlipoca, que era un dios del espejo humeante, de esta obsidiana, de este portal al inframundo, regía los mundos. Y luego Quetzalcóatl, por el otro lado, era como más de día, o sea, no, la obsidiana es un cuarzo, pero oscuro, casi negro, en el cual se puede transparentar, y los espejos justo y las esferas de espejos te recuerdan estos portales de obsidiana. Y por el otro lado está Quetzalcóatl, que es el dios diurno, que une el cielo y la tierra, porque Quetzal es el ave más preciosa y Coatl es serpiente en náhuatl. Entonces, como tienes lo que rige el suelo y lo que rige el cielo, pues tienes este eje del mundo, este axis mundi, ¿no? Entonces, en esta serie de creaciones y destrucciones, nosotros tenemos, abriendo la exposición La mitad del mundo, el México prehispánico, ¿cómo era? La mujer en el México prehispánico. Esa es la exposición que tenéis ahora, que es muy interesante y podéis ir a verla porque supongo que ahora nos contaréis que tendrá su plazo y hay que venir a verla. Claro, esta termina el 15 de febrero y es una exposición que por primera vez en Europa se presentan piezas de 23 acervos diferentes. Generalmente las exposiciones que se han presentado en Europa son de olmecas, mexicas,
mayas, y no se ha presentado una conceptual. Y esta habla de las mujeres, del poder del principio femenino, porque en esta serie de creaciones y destrucciones también es importante decir que el sol todos los días se crea y se destruye. Y el sol mata a la luna, por así decirlo, y luego la luna mata al sol. Entonces son este ciclo de femenino-masculino que se van repitiendo todos los días. Y para eso la muerte está muy presente, porque es la muerte lo que hace que el sol caiga, y cae hacia el inframundo y luego renace, y para este renacimiento necesita sacrificio humano. Entonces de ahí vienen los zompantlis, que es este muro de cráneos, porque son los sacrificados que tienen el honor de mantener el equilibrio del cosmos y de mantener al sol funcionando y a la luna funcionando, apareciendo y desapareciendo todos los días. Entonces, para eso la muerte es una parte de la vida intrínseca, o sea, no se le separa, y eso es muy importante para las cosmogonías mesoamericanas. A lo mejor tenéis que decir que todas, pero ¿tenéis alguna pieza favorita de esta exposición? ¿Y cuál es, si es que es alguna? Sí, para mí es la Coatlicue. La Coatlicue justo es la primera pieza de la exposición, y es una pieza que viene del Museo Nacional de Antropología, en donde está, es una mujer calaca, que es la madre devoradora, es la tierra, y ella es la madre de la luna y las estrellas, y cuenta el mito que ella estaba en el templo barriendo cuando se encontró una pluma, y al tomar la pluma ella queda embarazada. Cualquier semejanza con cualquier embarazo milagroso es pura coincidencia. Es pura coincidencia. Entonces ella, cuando sus hijos, que son la luna y las estrellas, se dan cuenta de que ella está embarazada, dicen: vamos a matar a nuestra madre porque nos está deshonrando. Y nace Huitzilopochtli, que es el sol, con una Xicoatl, que es una serpiente de fuego, armado para defender a su madre y matar a la luna y a las estrellas, y a la hora de hacer así, crea todo el firmamento con todas las estrellas regadas, y la luna se cae del cerro de Coatepec, que es el cerro mítico, se cae, y es por eso la luna a veces está en pedazos. Entonces es una belleza de mito. Sí. Entonces nace el sol para matar a la luna, pero luego la luna renace y mata al sol. Entonces este ciclo de muerte y resurrección es lo que más nos diferencia, y yo creo que por eso los mexicanos tenemos como esta concepción de la vida y la muerte tan cercana, ¿no? Porque realmente no se pueden… es como cuando pones un grano de maíz en la tierra, está muerto, pero va a revivir. Entonces todos los ciclos son así, y por eso está esta comunión también, porque para nosotros Día de Muertos es cuando regresan nuestras personas queridas a estar con nosotros. Por eso se les pone lo que a ellos les gustaba: el tequila, los cigarros, el mole, la comida, su foto, para que sepan que es altar, y tenemos la creencia de que ellos siempre están regresando, y nosotros vamos a estar un día allá y esperemos que nos recuerden. Como la película de Coco, que es muy importante el concepto del recuerdo, ¿no? Vania, pues tu pieza favorita o lo que quieras apuntar sobre esta exposición. Bueno, hay una pieza, es que es una exposición, como bien dice Susana, es única. Hace muchísimos años que no se presentaba una exhibición de esta envergadura en Europa. De verdad que yo les aconsejo a todos los que están aquí, que no han pasado por esa primera planta, que lo hagan. A todos los que nos estarán escuchando en el programa, que vengan a Casa de México, que claro que aprovechen los tiempos libres que hay también en el altar, porque de pronto algunas personas creen que si no tienen un ticket de entrada, que es absolutamente gratuito, no pueden venir, pero hay muchos horarios abiertos y disponibles para que puedan visitar el altar de Día de Muertos a su aire, para que lo visiten en unos recorridos libres. Todas las mañanas el espacio está abierto para todos ustedes, y aprovechen para ver esta gran exhibición de la mitad del mundo. Y una de las piezas que para mí es fundamental en esta exhibición es la Tonatzin.
es con la que cierra la exhibición. Hace muy pocos meses, si ustedes recuerdan, en el Museo del Prado hubo una exhibición de la Virgen de Guadalupe, y esta pieza, el Atonatzin, es, digamos, quien arranca este mito. En el mismo Cerro del Tepeyac, en la Ciudad de México, hacia los años de 1400, en la primera mitad del siglo de 1400, ya se le rendía culto a esta majestuosa escultura, a esta majestuosa pieza, y justamente es ahí donde años después se creará el mito de la Virgen de Guadalupe, en este espacio donde ya nuestros antiguos habitantes ya rendían culto. Entonces es muy interesante ver, al finalizar toda esta exhibición, esa pieza que es importantísima para todos los mexicanos. Y detrás de esa pieza también hay una iconografía de la actual Virgen de Guadalupe, bordada en un traje precioso blanco. Entonces creo que es un mestizaje que no se pueden perder, que cierra precioso la exposición. Sí. Bueno, y hablando Susana. del mestizaje, de donde las diosas prehispánicas se vuelven a existir en las vírgenes católicas, también el altar de muertos es muy mestizo. Sí. O sea, después de esta concepción que yo les platiqué, cuando llegan los misioneros a México, a lo que es hoy México, traen varias cosas y en donde se unen. Por ejemplo, el pan de muertos, que es redondo y es trigo. No había trigo en América, había maíz. Entonces el trigo lo traen los españoles y es un símil a la Eucaristía, ¿no? Que tiene, de hecho, el pan de muerto tiene hasta los huesitos que vienen de aquí también, que se hacen los huesitos de almendra. Entonces tiene el trigo con los huesitos y es como unir las dos tradiciones. Después las calaveritas de azúcar que ponemos nosotros en los altares, pues vienen de los alfeñiques españoles. Después el copal, que es el incienso mexicano, pues viene también de los inciensos de acá, también existen, pues. Entonces, lo que hacen los misioneros españoles es tratar de buscar estos símiles para que los indígenas puedan acoplarse o puedan abrevar y creer en la nueva cristiandad que les llevaron, ¿no? Fechas para poder ver tanto el altar como la exposición que hemos dicho que termina en febrero, pero que el tiempo pasa, ¿eh? Por supuesto, estamos abiertos, recuerden, de lunes a domingo. Casa de México, incluso en los días feriados, está abierto en toda esta temporada de Día de Muertos, así es que aprovechen cada uno de esos días. Estará abierto de lunes a domingo. Los días lunes abrimos a partir de las 10 de la mañana y cerramos a las 7 de la noche, de igual manera los domingos. Domingos y lunes de 10 a 7. Vale. De martes a sábado de 10 hasta las 9 de la noche. En nuestras redes sociales y página web ustedes encontrarán todas las maneras de poder accesar a un ticket que les permitirá tener un recorrido guiado por alguno de nuestros mediadores, pero repito, si eso se acaban muy pronto, porque sí, las horas del día son las que son, pero bueno, se acaban muy pronto, pero de todas maneras pueden acceder por todas las mañanas, la entrada es libre. Esto será hasta el domingo 9 de noviembre, quedan muy pocas semanas, sí, así es que hay que aprovechar muy bien el tiempo. Y afortunadamente en esta temporada que toda nuestra audiencia y todo nuestro público está muy ansioso por entrar y conocer lo nuevo que trae Casa de México, también tenemos una serie de actividades que no solamente son los recorridos de altar de Día de Muertos, sino que también hay cine, sí, hay presentaciones literarias, también hay talleres gastronómicos, hay catas de destilados mexicanos, hay talleres infantiles, algunos otros talleres que van desde la elaboración de calaveras de chocolate con las cuales pueden adornar sus altares, tocados, si ustedes lo han visto también, ahora está de manera muy potente, colocarse un tocado al estilo de las Catrinas. Sí, sí. Todo eso lo van a poder encontrar en nuestras redes sociales, en nuestra página web que es www.casademexico.mx.
es. Vale. Y Facebook, Instagram, TikTok, ahí van a poder encontrar toda la información. Y esa exposición de la feminidad y esa parte de casi deidades que hemos hablado, prehispánicas, una muestra sin precedentes en Europa por la variedad que tiene. Hemos dicho hasta el 15 de febrero, ¿puede ser? Hasta el 15 de febrero. Y de verdad que tiene 3 núcleos temáticos. O sea, primero la parte mitológica de la dualidad, lo cual les estaba yo explicando. Después el cuerpo como lienzo. Y luego esta síntesis religiosa de las diosas prehispánicas con las vírgenes cristianas. Entonces, vale muchísimo la pena. Y yo creo que es una exposición de esas que no deben perderse porque está muy difícil que vuelvan a venir esas piezas. Pues Vania Rojas, Susana Piego, muchísimas gracias. Un aplauso para ellas, por favor. Gracias. Pues vamos a continuar. Hemos puesto aquí algunas imágenes para que veáis algunas tradiciones mientras vamos hablando. El pan de muerto, tenemos a la Catrina, bueno, cositas. Pero en esta segunda mitad del programa, yo ya os libero por si tenéis que hacer algo, ¿eh? No quiero que... Pues, estaréis a tope con cosas. Muchas gracias. Un aplauso mientras bajan y así vamos. Pues como os decíamos, en esta segunda mitad del programa queremos contaros algunas historias que pueden ser de miedo, pero que también tienen una vertiente antropológica muy importante. Son historias que se pueden contar en el Día de Difuntos o en la Noche de Ánimas, que tenemos también en España, el Samaín, el Halloween, en fin, todas esas tradiciones de los difuntos, cada uno que se coja la que más le guste. Yo no voy contra ninguna. Nosotros hoy estamos con el Día de Muertos, por supuesto. Tradiciones, como decía, que han investigado, pues enseguida van a entrar a través de un vídeo, porque no han podido estar con nosotros, me hubiera gustado y por temas de agenda no ha sido posible, una antropóloga y un periodista. Y creo que al periodista le conocéis todos o casi todos. Vamos a ver primero, le voy a pedir a nuestro compañero técnico, el vídeo de la antropóloga. Enseguida estará con nosotros aquí virtualmente Cristina Ortega, que es pediatra, antropóloga, una apasionada de México, ha hecho trabajos de campo y nos va a hablar sobre un concepto que hiela la sangre. Es una criatura mitológica que podríamos decir que mezcla la brujería y el vampirismo. Se desplaza, y esto yo lo he estudiado mucho para escribir un libro que es mi último libro, que se llama El Libro del Fuego. Y esto es una tradición que yo sé casi seguro que vino de la vieja Europa. Es esa bruja que se desplaza en forma de bola de fuego. Si miramos la mitología en España, en el País Vasco, ¿quién ha oído hablar de la diosa Mari? ¿Os suena la diosa Mari? Pues la diosa Mari, entre otras cosas, encarna la brujería. Y dicen que se desplaza de una montaña a otra. Ella vive en un monte que se llama Amboto, que dentro guarda sus tesoros. Bueno, pero cuando se desplaza en forma de bola de fuego. Y lo de las brujas como chupasangres es algo que también es muy nuestro, digamos. Pero se ha hibridado, como pasa con el altar de muertos, como pasa enseguida hablaremos de La Llorona, ese mito entre los mitos, se ha hibridado con las costumbres prehispánicas y se han creado unos mitos verdaderamente apasionantes. Vamos a ver qué nos cuenta nuestra amiga y lo comentamos después. Hola a todos, soy Cristina López Ortega, encantada de poder estar con vosotros. Soy médico pediatra y antropóloga, doctora en Historia y Antropología de América por la Complutense de Madrid. Mis trabajos, mi preocupación científica hace relación sobre todo a lo que es México y la historia de la salud y la enfermedad, tanto precolombino como el periodo inmediato a la conquista en sociedades tradicionales y la herencia nativa que se mantiene hasta hoy día. Puedo deciros que efectivamente dentro de todo lo que son mis estudios sí que he encontrado
situaciones, historias, leyendas que dan miedo, que llegan a poner los pelos de punta. Y he elegido lo que es mi favorita, que es la que hace relación a la Nahualli Tlaelpuchtli. La Nahualli Tlaelpuchtli ya es nombrada a nivel antropológico en textos clásicos, pues por los mejores antropólogos mexicanos. Pues hay un artículo, 40 tipos de magos en el mundo Nahuatl, de Alfredo López Austin, y ya ahí nos describen a un tipo de mago, Nahualli, que es capaz de echar fuego por la boca, y su significado literal es sahumador luminoso. Roberto Martínez González, en el 2011, nos da una acepción más amplia en función de la etimología del texto como joven persona luminosa independientemente del sexo. También aparece en los informantes de Sahagún, en el Códice Florentino, en el libro cuarto, un tipo de Nahualli. Nahualli, para que nosotros podamos entenderlo, es un tipo de especialista tradicional, un tipo de brujo, para que podamos comprenderlo. Y este se quitaba la pierna para poder asustar en la noche. Dentro de los procesos de transformación de este Nahualli, el quitarse las piernas era un poco el más común, y aquellos que eran capaces de realizar estas transformaciones también podían realizar actos maléficos como chupar la sangre de otros seres vivos. En realidad, esto sufre una evolución en el tiempo, y es que el Nahualli Tlaelpuchtli se va a consolidar, según va pasando el siglo XVI, como una mujer. Porque durante la colonia, el sexo femenino, la relación con la transgresión sexual, el fuego, el potencial de transformarse en otros seres para poder hacer daño o asustar, pues convierte en un concepto absolutamente prehispánico en algo mucho más conocido por nosotros en la vieja Europa. Es lo que sería el fenómeno de la brujería. Y es que la Tlaelpuchtli hace padecer alucinaciones a aquellos que las ven en la noche, y son capaces de chupar la sangre de los niños y los consumen, relacionándolos con el mundo del demonio cristiano, la brujería y el vampirismo. Hay numerosos textos documentados en los archivos generales de la Inquisición. Deciros que hay un artículo tradicional que es algo muy llamativo, porque en el año 2015 aparece un texto de Marciano de Nezahualcóyotl que nos dice que entre 1917 y 1922 10 niños fallecen durante el sueño en la zona de San Bernardino de Contla, en Tlaxcala. Los ataques se atribuyen a brujas, literalmente. Se tratan de prevenir, se hacen rituales de medicina y tradicional y rituales de protección con espejos, con tijeras, donde ya hay un sincretismo importante. Y lo curioso del tema es que las autoridades judiciales y políticas respetaron las tradiciones, es decir, que son registros en el archivo como muertes atribuidas a mordidas de brujas, y sin embargo los religiosos, los sacerdotes, eran los que intentaban poner para aquella época un poco de cordura, diciendo que no, que eran muertes atribuibles a la enfermedad. El caso es que en uno de mis trabajos de campo, pues por la zona en Tlaxcala, hablando con una partera tradicional, me contó que su madre, que viviera entre 1920 y 30, pues que tuvo 2 hijos, aparte de más hermanitos, entre ellos pues la propia informante, y sí que contaba que uno de los nenes amaneció muerto y amaneció lleno de hematomas, muy pálido, como si no tuviera sangre en las venas. Lo primero a lo que se recurre en las comunidades nativas es la medicina tradicional, y la curandera le dijo que era una muerte de bruja, que era la Tlahuelpuchtli la que había venido a robar el alma de su bebé. Evidentemente hoy día, y sobre todo dentro de lo que es la medicina, podemos pensar que quizá estamos hablando de lo que serían las muertes súbitas del recién nacido, muertes relacionadas con el sueño, hay patologías descritas. Pero bueno, es algo que queda, es algo que socialmente está reconocido, que podemos incluir dentro de lo que hoy conocemos como fenómenos de vampirismo, que hay un sincretismo muy potente entre lo que es la vieja Europa y lo que son pues la primera época de la conquista, lo que sería la primera parte del siglo XVI, y lo que viene pues después, y los fenómenos de evangelización. Pero está ahí
es algo que está vivo y, bueno, pues quería compartirlo con vosotros. Muchas gracias por escucharme. Un saludo fuerte a todos. Hola a todos. Bueno, sí, un aplauso, sí. Pues qué deciros, un ser que no queremos que nos visite estos días. Imaginaros la escena, que es totalmente real, otra cosa es cuáles son las causas. La escena de esos niños que aparecieron muy pequeños, muertos como sin una gota de sangre. En fin, obviamente pues la medicina nos va a proponer ciertas enfermedades, ciertos problemas, como decía nuestra invitada, que tengan que ver con, por ejemplo, esas muertes súbitas que tienen a veces los niños mientras duermen incluso. Pero la creencia popular nos hablaba de esas tlahuelpuchi. Y tenemos con nosotros a Sol Ibáñez, divulgadora de folclore mexicano, y además, Sol, muy buenas, aquí puedes hablar. Muy buenas, ¿qué tal estáis todos? Yo quería tener una amiga mexicana que viniera hoy a contarnos cosas. ¿Qué hago yo contando estas cosas y las puede contar también ella? Tienes un programa, cuéntanos. Sí, es un programa que tengo en Radio Enlace y bueno, se titula Entre Catrinas y ahí cuento historias de la gente que, bueno, como sabéis, mucha gente tiene alguna historia que contar de esta índole. Y pues si no quieren contarlas de viva voz, pues nosotros prestamos la voz para que esas historias salgan a flote. Y también pues tenemos una pequeña sección de folclore y hablamos de misterios aquí, como mi compañero Álvaro también. Pues estupendo. ¿Qué te parece estas historias de brujas y de vampiros y todo esto? Pues mira, te tengo que contar que, a ver, dentro de casa, pues como en México, pues siempre somos de las personas que contamos historias en las sobremesas. Y te tengo que contar que justo lo que decía Cristina, ¿Sí? Hay una historia que a mí me contaron en Pachuca, para que nos situemos, es el centro de la República Mexicana, y allí pues es una zona muy alta, ¿vale? Y justamente alguien cercano a la familia de mi madre, pues resulta que vieron a la Tlahuelpuchi, a esta bruja de fuego. Es que hay muchos relatos de que es como aquí ocurre con otros seres mitológicos, yo qué sé, una leyenda urbana como la chica de la curva. Claro. Pues hay gente que dice que se la ha encontrado. Yo qué sé, qué hay ahí, ¿no? Pues esta te la cuento en 2 segundos. Venga. Una bola de fuego, la ven 2 familiares y se asoman y dicen, ¿pero esto qué es? Ahora, punto importante, un bebé recién nacido en esa casa. ¿Qué pasa? La abuela y la madre del niño corren a ver qué era la bola de fuego, a ver qué era, y efectivamente, ellas cuentan que era una bola de fuego. La abuela entra corriendo y hace una ritualística con sal, como mencionó Cristina, con tijeras, con un cordón para proteger al bebé de estas brujas que las creencias mexicanas tan arraigadas estaban en el siglo pasado. Y que, ojo, mucha gente todavía ve por ahí y hay muchos relatos en internet de bolas de fuego, Álvaro. Totalmente, y además esa hibridación con el cristianismo viene también de ese mestizaje, pero lo que comentábamos es cómo muchas veces, yo he leído relatos en España, de una bola de fuego saliendo de una casa, y es porque había un bebé en esa casa, sacaron un crucifijo, rezaron, y la bruja, al ver ese símbolo sagrado, porque la bruja ha tenido siempre una vinculación con el demonio, pues al ver sale pitando en forma de bola de fuego, ¿no? Bueno, es muy interesante y ver de dónde vienen las cosas, ver un poquito, diseccionar estas leyendas. Vale, y sobre todo esa parte de vampirismo que mencionaba Cristina y Álvaro, que es bien importante porque los protegían precisamente para que no se chuparan la sangre del bebé, porque ha habido casos en Pachuca, en México y a lo largo del territorio mexicano, que es extensísimo, de casos de bebés, como mencionó Cristina, que aparecen sin una gota, ¿no? Sin una gota de sangre. Tremendo. Hemos visto imágenes, los que estéis escuchando el programa, pero hemos visto imágenes también de algunas pinturas de Goya que tan bien pintó esa brujería folclórica, ¿no? Esa brujería de ancianas con niños muertos en sus manos, ¿no? Tan cruda y tan desgarradora. Oye, nos traes una cosita aquí, como una punta de obsidiana. Sí, es mi obsidiana de la suerte. Mira, qué interesante. Que siempre que voy a algún sitio que tiene que ver con México la llevo. Qué bien. En el Museo de Ciencias Naturales, aquí en Madrid, tenéis un espejo de obsidiana redondito, grande. Y bueno, muy interesante mirarse a él y ver e imaginar, porque es originario de México ese espejo, imaginar
qué brujo, adivino, quién se habrá mirado ahí preguntando por el futuro o intentando conectar con otros mundos, ¿no? Eso es, la obsidiana tiene también esa cualidad reflectante donde tú puedes ver tu reflejo, pero todo el mundo tiene un espejo, entre comillas, de obsidiana. Lo tenéis en la mano muchos de vosotros. Es ese móvil oscuro que... Sí. Yo estoy viendo ahora mi reflejo y de alguna manera es ese Black Mirror que hablaba esa serie de ciencia ficción. Sol, tenemos historias que les vamos a contar. Tenemos que contar un poquito para dar la introducción. Sé que a lo mejor, fíjate, México puede llegar a dar hasta un poco de pereza. Es como a mí cuando me preguntan sobre las caras de Belmez. La Llorona. La Llorona. Es un tema muy recurrente, pero a mí me encanta porque hay mucho más que la escueta leyenda que se nos ha contado. Voy a contarla muy rápido y tú me corriges si me equivoco y añades lo que te apetezca, porque nuestro siguiente invitado va a mencionarla y quiero que la gente que nunca jamás, si es que existe alguien, que nunca jamás haya oído hablar de ella, pues sepa, tenga un contexto. La Llorona. La leyenda que ha cruzado el charco de ida y vuelta nos habla de una mujer originaria de México que estaba casada o estaba arrejuntada con un explorador español que en la época de la conquista y que juntos pues tienen, ahí la cantidad varía, vamos a decir, 2 hijos. En un momento dado, este españolito pues le dice que se vuelve para España, que la casa, que se olvide de la casa, de las pertenencias y que se planea llevarse a los hijos de vuelta. Entonces, que ella enloquece, los rapta y los empuja a un río, donde acaban muriendo porque no sabían nadar. Esa violencia vicaria, que diríamos hoy en día, pues se termina con la propia muerte de esa mujer, atormentada, enloquecida, aunque hay 1001 versiones. Y después de muerta se convierte en una especie de alma en pena, un alma que no tiene descanso y que pasea por ahí gritando ¡ay mis hijos, ay mis hijos, ay mis hijos!, como condenada a buscar también las almas errantes de sus propios hijos. Esta es la leyenda que nos llega. Se ve una clara connotación machista, porque no vamos a decirlo. Se ve un tabú del mestizaje. Hay muchas cositas metidas en la leyenda de la Llorona, pero hay también deidades antiguas que podían estar mezcladas con todo esto. Sí, sí, pues Cihualcóatl era como una especie de vidente antes de la conquista. Era como una mujer que a través de rituales o de estados de conciencia elevados y sueños premonitorios, tuvo ella y veía lo que iba a pasar, lo que era irremediable que iba a pasar con el pueblo indígena. Ella en sus visiones había visto todo el desastre que iba a ocurrir en la conquista. Y a través de estos sueños, de estos estados de conciencia, ella transmitió todo esto y por eso lloraba y decía que ¡ay, mis hijos! ¿A dónde me llevaré al pueblo para poderlo salvar? Claro, sus hijos en el sentido de ese pueblo que iba a desaparecer o que se iba que todo iba a cambiar. Eso todo está iba claro. A cambiar, que iba a haber un cambio. Un cambio muy fuerte. Dicen que los cronistas ya españoles dicen que en Tenochtitlán, junto al lago Texcoco, se había visto a una mujer vestida de blanco, cabello negro revuelto, flotando, que vagaba por allí diciendo ¡ay mis hijos, ay mis hijos!, que serían los ecos de aquella Cihualcóatl, de aquella deidad que a veces podía encarnarse y tomar forma y que seguiría todavía con ese lamento. Un lamento que no era tanto por algo tan personal como una madre que mata a sus hijos, sino por una madre en cuanto a deidad, porque le llaman la mujer serpiente, es diosa de los nacimientos, de la vida y de la muerte, y se estaba lamentando por lo que había de ocurrir, ¿no? La que se nos viene encima, de alguna manera. Eso es muy interesante. Luego también está Tempecutli, que es una diosa tolteca menor, no es muy conocida, que nos cuenta una historia, una leyenda sobre ella, que habría ahogado a sus hijos en un río. Todo a nivel mitológico, todo en clave un poco de aprendizaje. Pero todo esto se junta en la coctelera, más esa creencia en el purgatorio y todo esto que viene con la cristianización, y nos encontramos con una madre. Una madre normal que es traicionada, como el caso que acaba de comentar Álvaro, del español, que deja a la indígena. Y en este caso también, en la cultura popular, se cree que esta mujer enloqueció, tuvo
un brote psicótico, mata a sus hijos y cuando se da cuenta del impacto de lo que ha hecho, de ahogarlos en el río, pues llora lamentándose. Pero te voy a contar algo de La Llorona que quizá a lo mejor no sabías. Seguro que no. En la cultura popular mexicana se cree que cuando escuchas a La Llorona de lejos... Bueno. Bueno. Cuando la escuchas de lejos, la tienes aquí. Y cuando la escuchas de cerca es que está próxima por venir. Y escuchar su llanto es sinónimo de que se vienen cositas, pero no buenas. No, es señal de mal augurio en la creencia popular y, ojo, o sea, si la escuchas de lejos, corre. Pero eso Sol sí que tiene sentido en la versión original prehispánica. Exacto. Como ese llanto por un mal augurio de esa Xihualcóatl. Atención, que viene un invitado que no ha podido estar, pero que me hubiera encantado. La mayoría lo conocéis. Bueno, vamos a preparar el vídeo, se lo digo también al compañero técnico. Periodista de Cuarto Milenio, escritor y autor de un libro que acaba de salir que se llama Nocturnos. Él es Javier Pérez Campos y ha estudiado muchísimo la cultura mexicana en clave misteriosa, paranormal. Lo escuchamos y lo vemos. Hola Álvaro, hola a todos los amigos de la Casa de México. Estoy encantado de participar con vosotros, aunque sea a través de un pequeño vídeo, pero para contaros algunas historias que yo he podido investigar y que en México conocen bien. Por ejemplo, en mi anterior trabajo en Inmaturi, un libro que hablaba sobre los niños fantasma y cómo se les temía a lo largo del mundo, en diferentes culturas. Yo recogía la historia de las madres vengativas, es decir, mujeres que venían para vengar la muerte de sus hijos en situaciones traumáticas desde el más allá, y una de las más evidentes y de las más conocidas es la historia de La Llorona, ¿no? Patrimonio intangible, además, declarada Patrimonio Nacional en México, porque es una figura absolutamente importante para la cultura y que de hecho tiene esculturas en diferentes partes del país. Y en este nuevo libro que acabo de publicar, Nocturnos, como no podía ser de otra manera, también hay lugar para algunos seres de la noche de la cultura mexicana. Y uno de los que más me llamó la atención, de hecho he de confesar aquí que es mi capítulo preferido del libro, es el que habla del jinete sin cabeza mexicano. Esta historia está emparentada de alguna forma con la historia de Washington Irving, del jinete sin cabeza, de la leyenda de Sleepy Hollow, que todo el mundo conoce porque dio la vuelta al mundo, porque es un relato además muy leído en estas fechas, y un pueblo en Estados Unidos muy visitado porque miles de turistas viajan hoy, en esta semana, al pueblo de Sleepy Hollow, anteriormente llamado North Tarrytown, pero en el año 96 tuvo que cambiar su nombre porque hubo un problema, un cierre de una planta de vehículos donde trabajaban 2.000 personas del pueblo, y el alcalde en aquel momento del pueblo, de North Tarrytown, decide cambiar el nombre al pueblo y dice: North Tarrytown pertenece a nuestro pasado, Sleepy Hollow es nuestro futuro. Pero mucho más desconocida es la historia de Arturo Vidal, un jinete que era un cuatrero, se dedicaba a robar ganado y a robar caballos a finales de 1860, la segunda mitad del siglo XIX. Él robaba caballos hasta que los primeros miembros de los Texas, de los Rangers de Texas, que digamos hoy en día son un cuerpo policial fundamental, ¿no?, en la frontera, pero que en aquel momento acababan de nacer, deciden dar caza a este hombre, que era un hombre mexicano que estaba causando estragos en los alrededores de un pueblo conocido como Corpus Christi, así es conocido también hoy. Lo cierto es que toda la banda de Arturo Vidal es asesinada una noche, y Vidal, por ser el cabecilla, nunca mejor dicho, deciden decapitarle. Le decapitan, atan su cuerpo decapitado a un imponente Mustang de color negro, a un caballo, y durante varios días y semanas aquel caballo, con el jinete con la cabeza cercenada a sus lomos, cabalgó y cabalgó por la llanura en la frontera entre Estados Unidos y México. Lo que cuentan es que algunas personas llegaron a disparar contra este jinete tomándole por un fantasma, creían que era un espectro venido del otro mundo, y al cabo de unos días, cuando el caballo está bebiendo agua en un abrevadero, un grupo de personas de Corpus Christi descubren que aquel que habían tomado por un fantasma no era más que un cadáver cabalgando a lomos de un caballo, eso sí, lleno de agujeros, lleno de flechas,
porque muchas personas le habían disparado al encontrarlo y tomarlo por un fantasma. A partir de ese momento cuentan que este hombre, Arturo Vidal, de origen mexicano, es enterrado en el rancho de la Trinidad, y a partir de entonces surge una nueva leyenda. Y es que muchas personas, y así lo cuento en el libro, hay algunos recortes de prensa que yo muestro, hasta bien entrados los años 70, afirmaron haberse encontrado con un jinete sin cabeza de aspecto fantasmal que cabalgaba y cabalgaba por la interestatal que comunica toda esa zona de Corpus Christi con el otro extremo de los Estados Unidos, con San Diego. Desde luego es uno de los relatos más impresionantes que aparecen en mi libro, que tienen que ver con México, y también, por cierto, en México ocurren algunas historias que yo cuento que tienen que ver con la tradición de algunos curas, de algunos sacerdotes que fueron a evangelizar a lo largo del siglo XVII y XVIII. Cuenta la leyenda que cometen una serie de actos impuros aprovechando su importante estatus, su nivel en esa sociedad de la época, y como castigo las autoridades deciden decapitar a estos curas. A partir de ese momento cuenta la tradición que en algunos pueblos de México, al caer la noche, sobre todo con las llegadas de las primeras nieblas del invierno, se puede ver entre las sombras al fantasma decapitado de uno de estos sacerdotes, cuyo cuerpo termina, como no podía ser de otra manera, en el alzacuellos. Espero que os hayan interesado tanto como a mí estas historias, que podéis encontrar en mi nuevo libro, en Nocturnos, y desde aquí, por cierto, sin haberlo planificado, pero con una camiseta un poco de estilo mexicano, ¿no? Os mando un abrazo enorme, espero que tengáis un feliz Día de Muertos. Nosotros lo celebramos también rindiendo homenaje a algunas tradiciones mexicanas. Nos parece precioso a la manera de, digamos, comunicarnos y también de aceptar, ¿no?, esa especie de comunión entre el otro mundo y el nuestro. Y desde luego agradezco vuestra atención y os mando un abrazo enorme para toda la Casa de México. Queda eso. Pues maravilla. ¿Qué podemos decir, Sol? Eso del... Uy. Ahí póntelo a ver, si no te doy este. Sí, ya estoy. Pues sí, eso del jinete yo lo había escuchado, y lo de los frailes también es muy típico, porque en la zona del centro del país, en Guanajuato, también en algunos cruces de caminos se ven algunos frailes descabezados por ahí. Quizá sea alguno de los que Javier ha mencionado esta noche. Hay una historia con un niño que empezaba toda su mini conferencia, porque eso es lo que nos ha dado Javier Pérez Campos, una mini conferencia. Sí. Empezaba con que él escribió un libro sobre niños fantasmas, sobre la presencia infantil. Ha mencionado La Llorona, que es patrimonio inmaterial de México. O sea, es la caña. Es como si aquí, pues, ¿qué os digo yo? No, bueno, pues esos seres mitológicos que tenemos también y brujeriles, pues les dedicáramos tanto, bueno, pues como que sea algo que a nivel estatal se tome una decisión de nombrarlo algo que es importante para nuestra parte invisible, pero que el mundo de las leyendas es muy importante. Sol, pues mira, sobre este tema, no sé si quieres contar alguna historia. Sí, sobre este tema de las leyendas te traigo una que quizá no sea tan conocida, quizá si hay gente aquí de México quizá la conozca o quizá no. Te voy a hablar del Micpapalotl. Vale. Que es el mal augurio de la mariposa negra. Vale. En náhuatl esto quiere decir que es la mariposa esta negra, que es como la polilla que se posa, pero ojo, estas mariposas en México miden alrededor de 10 centímetros por 10 centímetros, son enormes, son negras. Que son reales, vaya, que no son reales, fantasmales. Existen. O sea, que son unos bichos así. Son unos bichos enormes que se posan en los portales de las casas. Y la creencia popular que se tiene que cuando se posan en las casas, pues resulta que es un mal augurio, como el de La Llorona, ¿no? Como el de estos niños fantasma y demás. ¿Qué pasa? Que la cultura mexicana es tan rica que en el sur del país existe un estado que se llama Oaxaca, y ahí se desarrolló la cultura zapoteca. En esta cultura ellos se impresionaron de la transformación de estos bichos tan enormes, porque vieron que su transformación era en vida de ser un capullo a llegar a ser esta grande mariposa. A ellos les impresionó tanto que creían que era un mensajero del inframundo al mundo de los vivos y del mundo de los vivos al mundo de los muertos. Y por eso te he traído esta leyenda zapoteca, porque
expertos de la UNAM, arqueólogos y folcloristas, encontraron vasijas en donde pudieron estudiar que esta cultura zapoteca e indígena ponían en sus ritos mortuorios estas vasijas con esta mariposa alrededor del sol. Entonces, esta mariposa era el mensajero, no solo los colibríes, como habéis escuchado en el relato de los altares. Que también, ¿eh? Que también. Y la mariposa monarca también. Pero existe también la polilla negra, que no solo es el mal augurio, que sí, que a los mexicanos nos asusta verla porque ya sabemos que va a haber algún cambio, una transformación, o que la creencia popular es que alguien va a morir. Dices cambio, transformación, no exactamente muerte, no tiene por qué, como el arcano del tarot que representa la muerte. Efectivamente. Que es cambios y transformaciones y no tiene por qué ser una muerte, ¿no? Pero a los mexicanos sí, ya se va a morir alguien, pero Sí, no, porque la cultura zapoteca nos dice que ellos veían o pedían a este ser del inframundo, por decirlo así, pedían cosas como la lluvia, prosperidad, o sea, eran cambios. Era un mensajero. Era un mensajero de cambios. Lo que también se llama a veces un psicopompo, ¿no? Que es un ser que está vinculado con el más allá y con el más acá, digamos, y que su presencia no tenía por qué ser de mal agüero. Siempre, en muchos lugares se asocia el negro con el luto. Exacto. Y ese negro con el luto, pues como que da mal fallo, entre comillas. Sí, sí. Y no tiene por qué. Y la lección con la que podemos terminar es esa, ¿no? Que además esto también nos lo expresa el Día de Muertos. Que no todo tiene... Y todo lo que está alrededor de la muerte no tiene que ser oscurantista, ni tiene que ser... O que la oscuridad... Ni tiene que ser nefasto, ni tiene que ser algo per se malo y entendido como negativo, sino que puede ser un cambio, una fluctuación, un mensaje entre mundos. Un mensaje entre mundos, y efectivamente, o sea, sí, esta cultura lo transforma, como ellos fue la devoción que le tenían a este insecto. Pero en México sí existe todavía la creencia de que el ver esas mariposas en las puertas nos pone los pelos como escarpias, pero de transformación. Quedaros con eso. Sobre todo estos días de muertos y estos días de difuntos. Amigos, amigas, hemos terminado. Vamos a dar las gracias a todos por haber venido. Os pedimos a los oyentes también que vengáis, los que nos veis por YouTube, un saludo a todos, que vengáis a Casa de México, que no dejéis de acudir a las exposiciones, al altar de muertos si os da tiempo todavía, y que compartamos esta cultura que al final tiene cosas muy bonitas y tenemos cosas en común que nos unen y que hacen que, no sé, de alguna manera podamos hermanarnos. Así que eso es muy bonito y aquí lo habéis visto, que hemos estado todos en armonía y en buen rollo. Pido un aplauso para Sol y para todos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Álvaro, por invitarme. Gracias. A ti. Y esto ha sido todo por hoy y nos vemos dentro de 7 días. Muchas gracias.